Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Ageo. Para esto vamos a dar el tema. Primero Dios reconstruyendo lo que dejamos a medias. Y el texto base vamos a usar Ageo 1 al 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y en esta casa está desierta. Había un hombre que soñaba con construir una casa para su familia. Ahorró dinero, compró materiales y colocó los cimientos. Al principio, trabajaba cada día con entusiasmo, pero con el tiempo se distrajo. Primero, por los problemas laborales, luego se dedicó a sus hobbies. Luego pasaron años y la casa quedó olvidada, solo con las paredes desnudas. El terreno terminó lleno de maleza. Luego el hombre enfermó y murió, sin haber completado la obra que una vez fue su mayor anhelo. Este hombre tenía el anhelo de construir esa casa, fue su sueño, había ahorrado por mucho tiempo dinero, había ido comprando materiales poco a poco para terminar su casa. Sin embargo, avanzó hasta cierto punto y luego empezó a malgastar el dinero, dicen, en viajes, en resolver sus problemas laborales, y se olvidó de la casa definitivamente, ¿no? Porque vio que podía usar el dinero en otras cosas tal vez más importantes para él en ese momento. Entonces la casa terminó lleno de maleza, totalmente olvidada, y el hombre murió así, dejando ese sueño, esa obra que alguna vez fue su sueño, es lo que más él anhelaba, a medias. ¿Cuántos cristianos comenzamos a caminar con Dios con pasión y entrega en nuestro primer amor? Pero con los años olvidamos la obra espiritual para la cual en algún momento fue nuestra prioridad. ¿Cuántos hemos puesto el reino de Dios en segundo plano para correr tras los afanes de esta vida? Justamente de esto es de lo que nos habla el profeta Ageo, ¿no? Ageo, un hombre sencillo, un profeta. Su nombre en griego significa festivo, agai, festivo, o nacido en un día de fiesta. Esto indica que su nacimiento fue en un tiempo de celebración. Sin embargo, el mensaje de Ageo no es cómodo ni ligero. Es una exhortación seria a volver a Dios y ponerlo en primer lugar. Esto nos muestra que Dios usa a personas festivas para mandar mensajes firmes. A veces necesitamos una voz profética que interrumpa la rutina para despertar lo que se ha dormido en nosotros. Ageo vivía, ¿no?, en Judea, se puede decir, en la época en que se estaba reconstruyendo el templo. En el año 538 más o menos antes de Cristo. El rey Ciro de Persia permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de 70 años de exilio en Babilonia. No olvidemos que por causa de sus pecados, los judíos fueron exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ya en el año 538, el rey Ciro permite el retorno de los judíos a su tierra para empezar la reconstrucción. Es aquí cuando está situado Ageo. Comenzaron a reconstruir el templo, pero tras oposición, desánimo y la verdad un poco de comodidad, abandonaron la obra. Pasaron 16 años y el templo seguía en ruinas, mientras cada uno se enfocaba en sus propias casas. O sea, estas personas habían llegado con toda la intención de reconstruir el templo. Después de haber estado exiliados tanto tiempo, ellos llegaron y dijeron, vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir nuestra ciudad, vamos a empezar de nuevo. Sin embargo, hubo mucha oposición, mucha observación en esa época y dejaron a medias, pero no fueron, digamos, de los que insistieron y persistieron,
sino más bien ya estando en su tierra se dedicaron a construir casas bonitas, casarse, hacer sus familias, pero en realidad no tenían dónde ir a adorar a Dios, ¿no? Porque el templo todavía no se había reconstruido. Y es esto lo que observa Ageo, ¿no? La situación espiritual, además del pueblo, era tremenda. Estaban totalmente apáticos en relación a lo de Dios, olvidándose que era gracias a Él que habían vuelto. Eran egoístas, se habían vuelto materialistas, se conformaban con lo mínimo en lo espiritual, digamos, tal vez hacer una oración, una bendición del pan y listo. Dios no bendecía el esfuerzo que ellos estaban haciendo. Sembraban mucho, sin embargo cosechaban poco porque había sequía y frustración. Eso nos dice en Ageo 1 del 6 al 11. ¿Es posible también hoy en día estar así? Es posible estar activo en muchas áreas de nuestra vida, incluso ocupados en nuestras obras en la iglesia, pero con un corazón alejado del Señor, con un corazón que ha dejado de edificar el altar y su comunión con Dios. Ahora, nos dice, considerad bien vuestros caminos en Ageo 1 del 5 al 7. Sin embargo, vemos que Dios no está molesto porque nosotros podamos tener una casa bonita, podamos tener comodidad. Lo que a Él en realidad le molesta es que dejamos su casa en ruinas, dejamos nuestra comunión con Él. En esa época dejaron de construir el templo. Ageo nos llama a examinar nuestro corazón porque no hay fruto, gozo ni paz. Cuando no ponemos a Dios primero en nuestra vida, nada de lo demás funciona bien y por supuesto que no hay bendición en nuestros caminos, porque no estamos poniendo primero a Dios como dice su palabra. ¿No ve que si ponemos a Dios primero, todo lo demás va a ser añadido? Después dice, subid al monte, traed madera y reedificad, en Ageo del 1 al 8. 1:8. Dios no solo confronta, también nos da instrucciones prácticas. Nos dice, vuelve a buscarme, restaura el altar, activa tu vida devocional, involúcrate de nuevo, vuélveme a poner primero en todos tus caminos y en toda tu vida. Que cuando tú te levantes, la primera cosa en la que pienses sea en mí. Que cuando tú salgas, la primera cosa que pienses en mí, para que yo te proteja en tu salida, en tu entrada, en tu caminar. Pienses en mí, en la provisión, en tu casa, en tus hijos. Pienses en mí, en tu trabajo. Pienses en mí, en todo lo que estás haciendo. Y tengas esa comunión conmigo. Eso es lo que quiere el Señor. Y nos dice que así vamos a tener nos da una promesa de que así vamos a tener su presencia. En Ageo 1:13 nos dice, yo estoy con vosotros, a pesar del descuido, a pesar de que tengamos su casa en ruina, pero sí nuestra casa bonita, con todos los lujos, Dios no nos va a abandonar. Su presencia regresa cuando ponemos las prioridades en orden. ¿Y cuál es esa prioridad? Pues poner a Dios en primer lugar, ¿no? La gloria postrera va a ser mejor que la primera, además nos da la promesa. Si nosotros ponemos en prioridad a Dios y ponemos en prioridad las cosas de Dios y ponemos todos nuestros caminos en las manos de Dios, Dios nos da la promesa de que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Dice que en esa época los ancianos se acordaban de las historias de cuando Salomón había hecho el templo, la grandeza y la gloria de Salomón. Y decían, este templo no va a ser así. Puede ser, pero aquí ya nos estaba haciendo mención a la venida del Mesías. La gloria postrera será mayor que la primera. Mas no estaba hablando simplemente de un templo físico, sino de un templo interior, espiritual, porque cada uno de nosotros, no olvidemos que la palabra también nos dice que somos un templo del Espíritu Santo. Es una promesa mesiánica. La verdadera gloria no está en el oro, sino en la presencia de Dios hecha carne, que fue nuestro Señor Jesucristo, y que luego, mediante su Espíritu Santo, vive en nosotros hasta esta época. Ageo apunta al futuro templo glorioso que va a ser Cristo. El templo fue reconstruido, pero Jesús vino a ser el nuevo templo viviente. Es el lugar donde se encuentra la gloria de Dios. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo.
No podemos permitir que el templo del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual, esté descuidada. Dios primero, todo lo demás después. Hay una sed en la iglesia de bendición, éxito, crecimiento, pero no edificamos el altar primero. Todo es vano mientras no tengamos en el altar primeramente a Dios. ¿Está Dios realmente en el centro de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, de nuestros recursos? El llamado de Ageo no fue solo a poner ladrillos, sino a recuperar la pasión por la presencia de Dios, ese primer amor que nos daba ganas de salir a la calle y gritar lo lindo, lo hermoso que Dios había hecho en nuestras vidas. Todos los días debemos renovar ese primer amor en nuestras oraciones, en nuestra vida. Él debe estar siempre incluido en nuestras decisiones, en nuestro tiempo, en todo. Antes de planificar algo, primero debemos ver nuestro tiempo con Dios. Necesitamos volver al primer amor, como dice en Apocalipsis en sus mensajes a las iglesias. ¿Qué podemos hacer para esto? Podemos hacer un inventario espiritual. ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? Y reajustar luego nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a Dios comparado con el tiempo que le dedicamos a nuestras cosas terrenales y temporales además? Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que hacer algo práctico, ayunar un día, levantar una oración, un templo que es un altar de oración en nuestra casa e involucrarnos en las actividades de nuestra iglesia, buscar el servicio en la obra de Dios y lo más importante, buscar a Cristo como la única y verdadera gloria y la única prioridad de nuestra vida. Ageo habló de un templo. Jesús es el templo viviente y hoy quiere habitar en nosotros, en ti, en mí. Él vino para que tú ya no tengas que vivir bajo ruina espiritual. Él te ofrece una nueva vida, un nuevo comienzo y una gloria que no se compara con nada en este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso es lo más hermoso. Podemos decir, eso era el tiempo de los discípulos que han vivido con Él. Es cierto, los apóstoles han tenido la dicha de conocerlo en carne, de habitar con Él, de ver su gloria cuando Él murió y resucitó. Sin embargo, nosotros también podemos sentirlo, podemos vivirlo cada vez que leemos su palabra, cada vez que sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida, cada vez que probamos y sentimos su salvación, su gracia, esa redención que Él nos ha regalado, ¿no? Ahora vamos a pedirle al Señor que nos perdone por haberlo dejado en segundo plano. Vamos a escuchar su llamado como en los días de Ageo. Queremos subir al monte, Señor, buscar tu presencia, reconstruir el altar en nuestras vidas. Haznos despertar, Señor, haznos ver tu gloria, que la gloria postrera en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu iglesia sea mayor que la primera. Todo esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.